Lo dejo, ahí está el video corriendo. ¿Lo dejo? ¿Lo ves? ¿Estamos en directo? Buenas tardes. ¿Empiezo? Sí. Buenas tardes, soy Ana Echegaray, formo parte del equipo que está organizando las jornadas Aprender con Europa. Esta es la segunda jornada que estamos organizando con la idea de poder aprender la modalidad de gestión de desarrollo económico que están llevando adelante en la Unión Europea. Para esto, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es contribuir a tener un debate acerca de cómo debería ser la gestión del desarrollo en la Argentina, a través del conocimiento, de las visiones y experiencias que tienen actores directos que están llevando adelante estas acciones en Europa. Quiero dar la bienvenida a todos los presentes. Primero, bueno, agradecer a todas las instituciones que colaboran y apoyan a estas jornadas. Agradecer a más de 30 instituciones argentinas que están adheridas y que están apoyando las jornadas. Agradecer a las instituciones europeas como Eurada, Foro ADR, Infide, ISMERI y amigos de la Comisión Europea. Finalmente, quiero agradecer a Jaime del Castillo y Esteban Pelayo que nos acompañan hoy como oradores. En esta oportunidad, más que el marco general, como tuvimos en la sesión anterior, vamos a tener una visión del modelo europeo, pero desde una mirada regional, es decir, la gestión del desarrollo visto a nivel regional. Se van a ver cuáles son las competencias regionales, qué son y cómo se construyen los programas operativos, y la estrategia de especialización inteligente en investigación e innovación, conocida como RIS3. Vamos a tener 2 exposiciones de 20 a 25 minutos cada una, luego van a poder hacer preguntas a los expositores que se van a manejar a través del chat. Sé que nos acompañan de varias provincias, de la ciudad de Buenos Aires, de Jujuy, de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe, de Santiago del Estero, de Tierra del Fuego, de la provincia de Buenos Aires, de San Juan de Corrientes, de Misiones, de Salta, La Pampa, de San Luis. También algunos diputados nacionales, se han adherido funcionarios de municipios, entidades empresarias, universidades, embajadas y personalidades de otros países de Latinoamérica y de España. Como ya les comenté, tenemos 2 excelentes oradores. Jaime del Castillo nos va a explicar qué son y cómo se construyen a nivel regional los programas operativos. ¿Quién es Jaime del Castillo? Es presidente de Infide y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, experto con más de 25 años de experiencia a nivel nacional e internacional en los ámbitos de análisis y estrategias de desarrollo regional e innovación, en la definición de políticas de formación y empleo, y en el análisis de viabilidad e implementación de infraestructuras intermedias como parques tecnológicos, centros tecnológicos e incubadoras. Ha participado como ponente en numerosos foros y mesas redondas de diferente naturaleza y ha escrito varios libros y artículos científicos sobre estos temas. Durante su amplia carrera profesional trabajó como consultor para varias entidades multilaterales, Banco Mundial, BID, Comunidad Europea, gobiernos nacionales y regionales, tanto en Europa, América Latina y Asia. Ha sido incluido por la DG Regio en la lista de expertos para apoyar las estrategias regionales de innovación y especialización inteligente, RIS3, y en general la política de desarrollo regional. Nuestro segundo expositor es Esteban Pelayo. Esteban Pelayo nos va a explicar el concepto de la especialización inteligente. Es decir, cómo es una estrategia de especialización inteligente en investigación e innovación, cuáles son sus principios rectores y ejemplos de resultados. Esteban es director de la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo, con miembros en 22 países europeos. Es experto en gestión de la innovación, con una amplia experiencia de proyectos europeos, transferencia internacional de tecnología y en la protección de resultados de I+D a través de derechos de la propiedad industrial. Desde Eurada ha sido miembro del Consejo Consultivo de la European Innovation Management Academy y evaluador de proyectos de investigación e innovación para el programa europeo H2020 y miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea para el diálogo estructurado sobre fondos estructurales y de inversión. Con anterioridad, durante 15 años trabajó en la oficina de la región de Murcia en Bruselas.
Bueno, entonces comenzaremos con Jaime del Castillo. Bienvenido, Jaime. Puedes empezar tu presentación. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, y muy agradecido y muy contento de estar aquí con todos y con todas ustedes. Agradecer también a Luis Rapoport, que inició el proceso, la capacidad que ha tenido de movilizar y de movilizarnos a todos y a todas. Y sin más voy a pasar a hablar de la política regional europea, pero desde el punto de vista, digamos, de su implementación, teniendo en cuenta, no sé si lo conseguiré y no repetiré demasiadas cosas, lo que ya contaron Ronnie Hall y Enrico Wolep hace 2 semanas. Yo insisto, he tomado además en la medida de lo he tomado además en la medida de lo posible textos y cuestiones de la propia Comisión Europea, pero lo he intentado simplificar, porque si hay algo que desde mi punto de vista caracteriza a la política regional europea, aparte es primero su gran importancia para disminuir las diferencias territoriales en Europa, pero segundo también su gran complejidad. Y además la política europea tiene una característica que a mí me parece muy peculiar, que es que cada vez que hacen la... Bueno, aparte de anécdotas, ya comentó Ronnie Hall hace 15 días Jaime, tenemos problemas de conexión contigo. No se te escucha bien. De la política, sí, a ver, es que Se va la voz, Jaime. A ver si veo cuál es el... sí, ¿me oís mejor? No, no se te escucha bien. Se va la voz. Se va la voz. Sí. A ver, voy a tomar en Inglaterra. Un momento. Sí, estás congelado ahí y la voz se fue. Perdón, pero estamos... No, es que... Voy a cambiar de red, a ver. Dale. ¿Se oye? Cuando probamos antes andaba todo bien. Sí, ¿ahora se oye? ¿Sí? Sí, vale. Es que no estoy en mi oficina, estaba de viaje y probablemente puede haber más problemas de conectividad. Me vuelves a decir, Ana, y me vuelvo a pasar si no al teléfono. Bueno, lo que comentaba es que al final, bueno, es un instrumento muy complejo porque aborda muchas cuestiones. Hay varios fondos que contribuyen a la política de cohesión, que es más amplia que la política regional. Todos ellos tienen una conjunto de disposiciones comunes, un reglamento de disposiciones comunes, que no me voy a meter en él, porque fíjese que tenemos el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo, que financia temas de empleo y de cohesión social y de formación, el Fondo dedicado a la pesca, el Fondo dedicado al desarrollo agrario, y el fondo, es decir, hay la transición justa, etcétera. Pero yo me voy a centrar en el caso del FEDER y de la política regional, que es lo que a ustedes les interesa en este momento y el tema de la intervención. En principio, la política regional, lo comentó Ronnie, pero yo quiero volver a recordar, es una política discriminatoria. Es una política que, por definición y por voluntad política, valga la redundancia, no trata a todas las regiones por igual, sino que concentra sus recursos en las regiones más pobres de la Unión Europea. ¿Y cuáles son las regiones más pobres de la Unión Europea? Las que tienen una renta en paridad de poder adquisitivo un 75%, por debajo del 75% de la media europea. Las que hay unas regiones intermedias, para que el salto no sea demasiado brusco, en las que están entre el 75 y el 100%, y hay
otras que están por encima del 100%. Bueno, cada uno de estos grupos de regiones está tratado de una forma diferente porque los fondos se concentran sobre todo en las más pobres, porque las más pobres tienen también un mayor nivel de ayuda y porque las más pobres pueden elegir mejor en qué gastar su dinero. Porque la Comisión Europea entiende, o Europa, porque no es solo la Comisión, el Parlamento Europeo, por lo tanto, digamos, la sociedad europea y los gobiernos miembros entienden que las regiones más pobres pueden invertir en infraestructuras, pueden invertir en temas más amplios, mientras que las regiones más ricas tienen que concentrar, como ven aquí, el 60% en temas vinculados con competitividad económica y el 85% de lo que reciben en temas de competitividad económica, más en disminuir las emisiones de carbono y mejorar la sustentabilidad, la sostenibilidad. Es decir, que hay, mientras que las regiones más pobres, solo el 35% están obligadas, pueden invertir más, pero al menos el 35% en temas de competitividad y el 30% en temas vinculados con sostenibilidad y disminución de emisiones de carbono. Fíjense que las regiones más ricas solo tienen un 15%, digamos, de libertad para elegir en otros objetivos, las regiones intermedias un 25% y las más pobres un 35%. Y esto es algo que se repite, es una política voluntariamente dirigida a disminuir las diferencias territoriales europeas. ¿Cómo se organiza esa política desde el punto de vista, digamos, cómo se definen los grandes rasgos? Bueno, pues está primero los reglamentos, lo que les comentaba, que determinan las cuestiones que les acabo de indicar. Esos reglamentos, ¿cómo se organizan? Bueno, pues primero la Comisión, que es un ente raro, no hay nada parecido en Argentina, ni en España, ni en ningún sitio del mundo, es como una especie de ejecutivo, pero menos, elabora una serie de propuestas. Estas propuestas la Comisión las discute con los Estados miembros. Y ahí llegan a un acuerdo. O no llegan a un acuerdo y lo vuelven a discutir, pero al final tiene que haber una decisión de los Estados miembros de que están de acuerdo con esa propuesta de reglamentos. Una vez que están de acuerdo la Comisión y el Consejo, mandan al Parlamento Europeo, que en un proceso también complicado decide si le gusta o no le gusta esa propuesta de reglamentos que va a condicionar los próximos 7 años. Y lo vuelve a mandar al Consejo y a la Comisión con una serie de cambios y al final, bueno, llega un momento en que Parlamento, que es la representación popular, Estados miembros, que a su vez son también representación popular en cada Estado, y la Comisión, que es el organismo de gestión elegido de una manera peculiar, se ponen ya de acuerdo y esos reglamentos son los que determinan una cosa que se llama marco estratégico común. Es decir, es un marco que vale para todos y cada uno de los países de la Unión Europea. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que todos los países hacen el mismo tipo de política regional? No. Y esto yo creo que es interesante en un país federal como Argentina. De alguna manera, la Unión Europea es un país, bueno, más confederal que federal, pero donde la Comisión Europea gestiona y más tarde son los países también los que aplican ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace la Comisión Europea? Mire, usted puede gastar el dinero, como hemos dicho, en innovación, lo puede gastar en disminución de CO2, lo puede gastar en mejora de las redes de transporte, pero usted es el que tiene que decidir si lo gasta en innovación para la industria metalúrgica, si lo gasta en innovación para la industria agroindustrial, si lo gasta en innovación para los servicios informáticos o para qué. Y si lo gasta creando centros tecnológicos o si lo gasta dando ayudas a las empresas o si lo gasta financiando clúster o cómo lo gasta. Eso es un tema que usted tiene que decidir como país o como región, depende de cada país. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que tampoco cada país puede hacer lo que le dé la gana, sino que una vez que el país hace una definición de sus prioridades, lo discute con la Comisión Europea. Y la Comisión Europea le dice, oiga,
no estoy de acuerdo. Lo que usted dice no va en el sentido del marco estratégico común y de los reglamentos. Usted no quiere hacer lo que tenemos que hacer en toda Europa. Estoy de acuerdo con que usted elija qué hacer dentro, pero lo que usted me está contando no es innovación. Por ejemplo, es investigación básica. Y el FEDER no financia investigación básica en las regiones desarrolladas. Así que cambie usted este tema. Entonces, este acuerdo de asociación entre la Unión Europea y cada Estado miembro es la que baja a un nivel mayor de concreción esos reglamentos y de manera consensuada entre la Comisión y el Estado miembro decide en qué términos generales se va a gastar en ese país concreto. Bueno, todo esto saben ustedes, Ronnie lo diría el otro día, que es para 7 años. Porque el marco presupuestario y de programación de la Unión Europea es de 7 años. Ahora estamos discutiendo, fíjense ustedes, ya está acabando el año, pero el 21-27, que al final va a ser 23-30. Pero nosotros tenemos en la Comisión Europea presupuestos y programas de acción para 7 años. Entonces, bueno, ya estamos de acuerdo en las líneas generales de lo que va a hacer España, por concretar. Y entonces dices, bueno, pero estas líneas generales, ¿en qué se desgranan año a año? Usted dice que va a ayudar a las empresas, pero ¿con qué programas? Y entonces la forma ya concreta en que cada país va a actuar la plasma en lo que se llaman programas operativos. Los programas operativos dicen, yo me puedo gastar el dinero de innovación, yo me voy a gastar el dinero de innovación en dar garantías o avalar a las pymes. Me voy a gastar en apoyar que los clústeres se conviertan en buenos exportadores. Lo voy a gastar en crear centros tecnológicos. Lo voy a gastar en que las pymes tengan asesoría gratis. Depende. O sea, hay toda una serie, también hay cosas que por ciertas normas, por ejemplo, las ayudas que se pueden dar a las empresas vienen reguladas por otro tema, que no es la política regional, que es las ayudas de Estado, pero, digamos, dentro de lo que legalmente se puede hacer para apoyar a las empresas, dentro de lo que legalmente se puede hacer para disminuir las emisiones de CO2, etcétera, el programa operativo dice en concreto en qué se va a gastar. Ahora voy a ir a quién hace los programas operativos. A partir de ahí, aprobado el programa operativo por la Comisión Europea, se ponen de acuerdo, mejor dicho, no, cada país decide quién va a gestionar los programas y quién va a elegir qué cosas concretas dentro de esas reglas, a qué empresas se les va a dar la financiación, dónde se van a hacer, dónde van a pasar las carreteras, etcétera, etcétera. Y, muy importante, hay todo un sistema de supervisión, de control financiero, se llama también, para evitar el fraude, para conseguir que se haga lo que se han comprometido a hacer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primero, un marco general para Europa. Segundo, un marco para cada país de acuerdo con ese marco general. Tercero, concretar dentro de ese marco país en qué se gasta el dinero. Cuarto, gestionarlo. ¿Quién lo gestiona? Ahora voy a volver a ello. Y quinto, supervisarlo, controlarlo, rendir cuentas. Y muy importante, evaluarlo. ¿Quién gestiona? Pues depende de cada país. Ya vieron ustedes hace 15 días que la estructura institucional de Europa es muy diversa, muy variada, que no tiene nada que ver o que son muy distintos según los países, pero, por ejemplo, en el caso español, que podría ser un caso parecido al argentino, nosotros tenemos 2 niveles de intervención. Como son los niveles de intervención de las políticas públicas del país en España, que en la práctica es un país federal. Tenemos un primer tipo de programas operativos que llamamos plurirregionales. Estos programas los define el Estado para proyectos de interés estatal y los gestiona el Estado, aunque está obligado a justificar luego que el gasto se regionaliza. No sé si es como si, digamos, el gobierno federal argentino dice que va a gastar 10 millones o 10.000 millones de dólares en apoyo a la creación de centros tecnológicos en las provincias, y tienen ustedes una regla de gasto que dice de estos 10.000 millones, el 10% tiene que ir a Córdoba, el 8% a Mendoza, el 20% a Camba, a la aglomeración de Buenos Aires. Tal. Entonces, es el gobierno español quien decide estos programas pluriregionales en qué
se gasta, lo gestiona el Estado, pero a la hora de justificar el gasto en la Comisión Europea tiene que justificar los porcentajes regionales. Y esto es muy importante porque todo el fondo que llega a España está luego distribuido por regiones. Es decir, España no se puede gastar el dinero europeo en las regiones como le dé la gana, sino que tiene que hacerlo en una proporción de acuerdo con la riqueza de la región, con la población de la región, etc. Y esto está acordado con Europa. Y hay un segundo tipo de programas operativos, que en España es aproximadamente el 40% de los fondos estructurales, que se definen en cada región, en cada comunidad autónoma, y se gestionan por cada comunidad autónoma. Pero, aunque es la comunidad autónoma quien decide en qué lo gasta y cómo lo gasta, tiene que hacerlo de acuerdo con el acuerdo de asociación que ha firmado España con la Unión Europea. Es decir, si en el acuerdo de asociación no está previsto que se pueda financiar, por ejemplo, la creación de centros tecnológicos en agroindustria, la región no puede gastar dinero en eso. Si en el acuerdo de asociación se dice que el 20%, por ejemplo, del gasto en el objetivo verde va a ir dirigido a promover el coche eléctrico, la región tiene que gastar el 20% en promover el coche eléctrico. Lo que definirá la región es si lo gasta en bornas eléctricas cada 5 kilómetros, si lo gasta en financiar que cada hogar ponga una borna eléctrica, si lo gasta en subvencionar la compra del coche eléctrico, eso va a ser decisión de la región. Pero los porcentajes de gasto y en qué puede y en qué no puede gastar va a venir determinado por el acuerdo de asociación. Hay que destacar que dentro de esto la Comisión Europea da una importancia muy grande al desarrollo urbano. Es cierto que las ciudades son los lugares más ricos de Europa, pero también es cierto que dentro de las zonas urbanas, sobre todo metropolitanas, hay mucha pobreza, hay muchos problemas de integración social. Las banlieues, como llamaban en Francia, las barriadas, son lugares explosivos socialmente, y la Comisión Europea ha priorizado una mayor cohesión interna en las zonas urbanas, una mayor capacidad de las zonas urbanas para disminuir las emisiones de CO2, etc. Y entonces hay un 6% de la política regional que para cada país y por lo tanto en toda Europa se tiene que gastar en desarrollo urbano. Y también hay otro porcentaje, que esto es muy importante, de la política regional europea, que se tiene que gastar en lo que se llama programas de cooperación territorial, que es de alguna manera el que la política regional no quiere caer en el regionalismo pueblerino, sino que hay que intentar que las regiones definan su propia política de desarrollo, pero lo definan en un contexto global y cooperando con otras regiones. Y aquí va, por simplificarlo, el tema de la cooperación interregional. Bueno, hay que tener en cuenta que hay unos marcos generales que marca la política regional europea, que es a la derecha de la PPT, ven ustedes, gobernanza de la UE, la política regional europea, lógicamente tiene que estar de acuerdo con las políticas generales de la Unión, y en ese sentido tienen que enmarcarse dentro de lo que llaman el semestre europeo, que es unos guidelines, unas líneas de actuación para cada país en la condicionalidad macroeconómica, del déficit, etcétera, etcétera. Un programa de apoyo a las reformas que Europa se marca, y un tema nuevo que surgió por una serie de problemas con algunos países concretos, que es que tienen que respetar el Estado de Derecho. Es decir, Europa se creó como una entidad política para impedir que volviera la guerra y el nazismo y las dictaduras, y en ese sentido mantiene como criterio para poder recibir las ayudas y los fondos europeos que los países respeten el Estado de Derecho. Y luego también define una serie de condiciones habilitantes que llama o propicias para garantizar que las cosas que se definen a nivel regional y de cada país son coherentes con lo que se quiere conseguir. Paso un poquito más rápido. Habla también, hay una cierta flexibilidad en la gestión, porque programar a 7 años se ha demostrado que es imposible, las cosas cambian mucho, y entonces
cada vez aparecen más capacidades para poder transformar en el transcurso de los 7 años algunos de los objetivos. De hecho, la programación actual se cierra para 5 años, se hace una evaluación intermedia y a partir de esa evaluación intermedia se programan los 2 años restantes hasta el final del periodo. Esto yo creo que es muy importante porque permite combinar una política de largo plazo, es decir, la política regional europea, yo siempre he dicho y creo que hay que destacar, tomó conciencia progresivamente porque empezó siendo una política de proyectos, pasó a ser una política de programas anuales, luego fueron de 3, luego de 5 y ahora de 7 años. Y entonces, digamos que es consciente de que el desarrollo se consigue en el largo plazo, por eso hace falta un horizonte, pero es también consciente que las condiciones cambian y por eso va introduciendo elementos de flexibilidad, como es en este caso que a los 5 años se puede reprogramar lo que queda de periodo para hacerlo más adecuado a los cambios que ha habido. Otro tema también interesante es cómo en lo que es política de apoyo a las empresas en particular se va promoviendo más que las subvenciones, más que los apoyos a fondo perdido, el uso de instrumentos financieros como pueden ser subvenciones, voucher o vales para hacer cosas, subvenciones al tipo de interés, garantías recíprocas, capital riesgo, etcétera. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque son más flexibles y porque de alguna manera son más fáciles más tarde de justificar y de seguir y demás, ¿no? Y también un tema que es importante es que los Estados miembros, para seguir recibiendo las ayudas año tras año, tienen que demostrar que consiguen objetivos, que lo que llaman marco de rendimiento. Es decir, que no utilizan el dinero para tirarlo por ahí o dedicarse al clientelismo político, sino que utilizan el dinero para conseguir aquello a lo que se han comprometido. No me meto en detalle porque lo que quería era dar sobre todo los bullet points, es decir, tenemos un marco europeo que se concreta en un marco estratégico por país, que luego se concreta en programas operativos que dependiendo la estructura del país pueden ser nacionales, regionales o de los 2 tipos, que esos programas vienen condicionados por una serie de normas que ha fijado la Comisión, tienen que fijarse unos objetivos y cumplirlos, tienen cierta capacidad de flexibilidad al cabo de un tiempo y también tienen que convivir con otros objetivos como es el desarrollo urbano y el desarrollo territorial. Hay un mapa de Europa que determina qué tipo de regiones, cada una de las regiones, que ya les mostró Ronald hace 15 días, pero yo quería recordarlo más vinculado a esos niveles. Y yendo al FEDER, el FEDER se puede gastar en 5 cosas. En lo que se llama una Europa más inteligente, es decir, innovadora y digitalizada, luego voy a volver a esto, una Europa más verde y baja en carbono, que promueve la transición energética, la economía circular, la adaptación al clima y la gestión de riesgos climáticos. Fíjense que dicho así, pero cubre mucho. Transición energética, ¿qué? Paso a energías renovables, lucha contra el consumo de fuentes fósiles. Por ejemplo, el FEDER no puede financiar ninguna inversión vinculada con combustibles fósiles. La economía circular, es decir, la capacidad de reciclaje y reutilización de todos los subproductos que se generan en el proceso productivo. La adaptación al clima, es decir, la capacidad de luchar contra el cambio climático, cambiando desde las especies, mejorando la gestión del agua, etcétera. Y la gestión de riegos, que, como ven ustedes, también en Europa llegan volcanes, llegan terremotos, llegan inundaciones, etcétera. Hace poco en un país como Alemania hubo unas inundaciones terribles que demostraron la precariedad y la fragilidad de los ecosistemas que hemos creado. Tercer punto, una Europa más conectada, tanto en movilidad física, es decir, se pueden financiar redes de transporte que mejoran la conectividad a los mercados europeos, no cualquier red de transporte, y también la conectividad en tecnologías de la información. Yo estoy haciendo ahora una estrategia de innovación en una región
española bastante desarrollada, donde hay situaciones dramáticas, literalmente, en las empresas rurales, porque no hay forma de que les llegue la banda ancha. Y entonces estamos diciendo, es que hay que conseguir acceso a los mercados internacionales, hay que digitalizarse, hay que pasar a la agricultura 4.0 sensorizada, con drones, que anticipa, gestión de riego al milímetro, y te dicen, oiga, pero si no me puedo conectar a internet, si casi no puedo tener un WhatsApp con mi novia, ¿de qué me habla usted? ¿No? Y entonces esto es un tema muy complicado, por eso parte de la cohesión territorial es el acceso a la red. Una Europa más social, que no es tanto cuestión del FEDER como cuestión del Fondo Social Europeo, pero hay una preocupación permanente en la Unión Europea que viene desde los años 50 que se creó por la parte social de sus políticas, y una Europa más cercana a los ciudadanos, donde se incluye ese 6% de las zonas urbanas, la preocupación por las zonas rurales y el apoyo a las iniciativas locales de desarrollo. Todo esto con dos objetivos horizontales, que es el desarrollo de las capacidades administrativas. Es imposible hacer una política eficaz con funcionarios que no son conscientes de lo que están haciendo, que no tienen una buena preparación, que no tienen una cultura orientada a servicio, y la cooperación transfronteriza de la que ya he hablado. Y todo esto, les comentaba antes que en el marco de las políticas europeas, con dos apellidos que hasta el 2030 van a ser permanentes en la Unión Europea. Digitalización. Hay un retraso europeo comparado con China y con Estados Unidos. La Comisión quiere apostar claramente por una digitalización mucho más profunda, más activa y más creativa en la Unión Europea. Y sostenibilidad. Sostenibilidad vamos a tener hasta en la sopa. No vamos a poder tomar sopas que no sean sostenibles. Nos va a pasar como aquí. Entonces, estos son dos temas que van a estar en todas partes. Y cada uno de estos 5 objetivos, por tomar y hacer ya el link con lo que va a hablar Esteban, se desarrollan en subobjetivos. En el caso del primero, una Europa más inteligente, pasa por desarrollar las capacidades de innovación, y para recibir dinero aquí necesitas hacer una estrategia de especialización inteligente, una Smart Specialization Strategy. Tenemos que financiar también el que los ciudadanos puedan utilizar las TIC, se digitalicen, tanto a nivel privado como a nivel empresarial como a nivel de administraciones públicas. Tenemos que apoyar el desarrollo de las pymes. En Europa, como en todos los lugares del mundo, las pymes son creativas, generan empleo, pero no crecen al ritmo que crecen en Estados Unidos o en China, lo cual es una pérdida de competitividad. Hay que favorecer la competitividad y el crecimiento de las pymes. Hay que, una cosa que se ha demostrado, es imposible una empresa innovadora si el personal que lo compone no está familiarizado con las tecnologías y no está capacitado. Por lo tanto, el desarrollo de capacidades, pero exclusivamente vinculadas a lo que se ha definido en la S3. Si en la S3 yo no he definido que voy a apostar, por ejemplo, por, digamos, la metalmecánica, el FEDER no me va a financiar formación en metalmecánica. Es decir, que aquí me va a financiar algo que tiene que ver con los objetivos de la especialización inteligente. Y finalmente, la mejora de la conectividad digital, que va vinculado también con la digitalización de los ciudadanos. Bueno, hemos hecho muchas cosas en Europa. Justo para acabar, recordar algunas de ellas. El tranvía, por ejemplo, en Atenas, que era una región objetivo convergencia, es decir, menos desarrollada que el 75%. En Irlanda eso no se financiaría, pero se financian incubadoras. En el caso de Bilbao, en una época anterior se financió el Guggenheim, pero no tanto porque era un edificio, sino porque era un proyecto cultural al servicio del desarrollo urbano y de la transformación urbana de Bilbao. En Chequia se financian centros de innovación y en su momento, pero de esto hace mucho, porque ahora ya el País Vasco está fuera de ese tipo de ayuda, se financiaron autopistas que ahora se siguen financiando en Rumanía, en Polonia, etc. Bueno, y esto reconociendo a la Comisión Europea la autoría de muchas de las PPTs que he utilizado, era lo que quería contarles. Espero haber sido claro en un tema que es muy complejo y, de todas formas, bueno, luego tenemos un coloquio para las preguntas que salgan o las dudas o lo que haya dejado confuso. Muchísimas gracias, Jaime. Realmente muy buena la exposición.
Creo que en Internet, en la página de la Unión Europea, hay varios ejemplos de los programas y de los programas operativos, que también sería interesante que la gente lo pudiera ver. No sé si nosotros después como grupo podemos resaltar algunos, o ustedes nos recomiendan alguno que pueda ser bueno como modelo, para poder tener algo más gráfico de lo que son los programas operativos. Pero bueno, le damos entonces la palabra a Esteban. ¿Qué tal, Esteban? Así que esperamos escucharte. Sí, perdona, Esteban, justo comentarle a Ana que yo voy a subir al chat dos links a dos páginas en que hay que registrarse, pero es muy fácil, de proyectos que hemos llevado nosotros con la Unión o en América Latina, donde hay muchos ejemplos de intervenciones regionales contados por las regiones y también del marco en que la Unión Europea ha funcionado. Entonces, lo paso en un momento al link. Ay, buenísimo, Jaime. Dale, nosotros también nos ocupamos, luego tenemos un mail con toda la gente que nos está siguiendo, así que también reforzamos y se lo pasamos a todos. Muchísimas gracias. Ya digo que hay que registrarse, pero es muy sencillo y no implica nada, pero dejo ahí el link. Perfecto. Entonces vamos con Esteban. ¿Qué tal, Esteban? Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes. Voy a comentar cómo hacemos la planificación de las estrategias regionales de innovación, que en la nueva versión llamamos estrategias de especialización inteligente. Creo que es una cosa que les puede interesar y de hecho está ya aplicándose en países fuera de la Unión Europea. Países cercanos, pues por ejemplo, los países de adhesión, Turquía, Serbia, Bosnia, pero también en América Latina. En América Latina hay estrategias de especialización inteligente, pues que yo sepa, en Chile, en Colombia, en México. Jaime lo conoce mejor. O sea, eso si tienen dudas, eso quiere decir que hemos tenido éxito, que esto es una buena idea y que se puede aplicar. Y creo que eso puede ser práctico. Y fuera de América Latina, pues también se está aplicando en otros países, en Australia, en algún país africano. Pues voy a comentarle la estrategia, pero me van a permitir, les voy a comentar cómo funcionan, un poco su origen y tres ejemplos de cómo se aplican para que las comprendan de una manera muy, muy gráfica. Pero antes de eso, me voy a permitir presentarle un poco de EURADA. Soy el director de la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo y con esto, con este tema, la nueva encierre de la economía y los problemas que hemos tenido, estamos haciendo muchas cosas online y somos una asociación abierta y estaríamos encantados de que participen en este diálogo que tenemos entre expertos en desarrollo regional, gente que lo están aplicando. Hay algunas cosas que van a ser a deshoras de ustedes porque las hacemos por las mañanas, pero normalmente las hacemos por la tarde, al principio de la tarde, que es la mañana de ustedes, y encantados de que participen. Me van a permitir 2 o 3 minutos que les explique bien quiénes somos para hacerles esta invitación a colaborar. Como les digo, somos la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo, y una agencia de desarrollo es una entidad que crea un organismo público de carácter subnacional, puede ser una provincia, un municipio, una mancomunidad de municipios o una región, para favorecer el crecimiento económico y el desarrollo social de un determinado territorio. Tradicionalmente lo hemos hecho a través del apoyo a los empresarios, a los inversores. Fundamentalmente, y lo hemos aprendido con el tiempo, a través del apoyo a la innovación, porque eso genera ventajas competitivas a medio y a largo plazo y la internacionalización. Aparte, generamos o promovemos cierta infraestructura, pues como pueden ser incubadoras de empresas, parques tecnológicos y también infraestructura de tipo logístico o parques empresariales que ayudan a las empresas a ser más competitivas, o incluso infraestructura de investigación aplicada, como pueden ser los centros tecnológicos o los centros de innovación digital, que en eso estamos en este momento en la Unión Europea. Pues esos son los socios de EURADA, este tipo de entidades. Existe una dificultad y es que siempre la economía va muy rápido y la administración pública quiere ir detrás, y por eso montan una agencia de desarrollo que son flexibles, pero no deja de ser un problema saber cómo podemos ser eficaces. Por eso
En 1992, cuando la política que ha explicado Jaime del Castillo empezó a tener una importancia relevante, se creó la Asociación Europea para compartir experiencias, para ayudarnos los unos al otro a ser mejores, a tratar de estar en el día a día y ser más eficaces. En este momento tenemos 65 socios en 22 países, englobamos aproximadamente un tercio de la población de la Unión Europea, que son 450 millones de habitantes. Y nuestro trabajo es ayudar a colaborar y aparte también somos un lobby europeo. Ayudamos a que la Unión Europea diseñe políticas eficaces y nos preguntan continuamente cómo pueden ser sus políticas o sus diseños de iniciativas y de programas más eficaces para el crecimiento económico. Como no quiero que esta invitación caiga así en saco roto, tengo una propuesta concreta que hacerles. Dentro de 15 días aproximadamente, el 28 y el 29 de octubre, organizamos nuestra conferencia anual. Y esto es interesante porque se pueden plantear cuáles son las prioridades de los expertos en desarrollo económico regional en Europa. Nuestra conferencia anual va a ir de lo que llamamos financiación de impacto, financiación de proyectos con contenido medioambiental o social que presentan por su naturaleza pues un beneficio mucho más bajo que otro tipo de proyectos o presentan más riesgos y que justifican la intervención pública y que además al generar mayor impacto, cuanto más dinero movilicemos a ellos, mucho mejor. Vamos a analizar 3 aspectos a lo largo de la conferencia. El primero es qué particularidades tienen este tipo de proyectos de inversión. El segundo, cómo evaluarlo, porque estamos en un momento complicado. Todos los estados contables del año pasado y del anterior nos sirven para evaluar empresas. Y tampoco tenemos certeza acerca del mercado en el futuro. O sea, cómo evaluamos. Y aparte los ratios financieros de ingreso y beneficio y plazo de amortización tampoco funcionan muy bien en este tipo de proyectos. Entonces, tratamos de ver mecanismos innovadores. Y lo último, que es más importante, es cómo movilizar más recursos. Normalmente las empresas se financian con crédito, pero también hay muchos otros sistemas, garantía, lo que llamamos blending finance, que es una subvención junto con un crédito, la movilización del crowdfunding, business angel, este tipo de cosas. Están ustedes invitados, no tienen que venir a Valencia, aunque nosotros nos vamos a encontrar allí por primera vez. Estamos deseándolo ya. Abrimos el plazo de inscripción y ya se han registrado 50 personas, lo cual es muy rápido. Abrimos el plazo de inscripción hace un par de días, porque estamos después de tantos meses de cierre y en este tipo de conferencias el pasillo es lo que más influye. Pero de todas maneras, si ustedes quieren seguirnos online, encantados. Bueno, vamos con las estrategias de especialización inteligente. Existe todavía un acuerdo entre los expertos en desarrollo regional de que este tipo de iniciativa que vino, les confieso, vino de arriba abajo, ahora les contaré el origen, pues tiene sentido. Nosotros vemos que tiene sentido no hacer políticas horizontales, tiene sentido tomar riesgo por parte de la administración regional o provincial y determinar cuáles son las ventajas comparativas de un determinado territorio y tratar de movilizar no solo la inversión pública que tiene los recursos que tiene, sino en conjunto con la inversión privada y hacer un programa de reforma económica que fundamenten o que mejoren este tipo de cosas. Les voy a contar un ejemplo. Yo normalmente hablo muy claro y yo creo que así me van a entender perfectamente. ¿Qué son políticas horizontales y qué son políticas verticales? Como ya voy teniendo una edad, al principio, nosotros en la Agencia de Desarrollo lo que hacíamos era apoyar las empresas innovadoras de un determinado territorio. Y había muchas iniciativas. Por ejemplo, si se creaban puestos de trabajo, si había proyectos de inversión innovadores que creaban puestos de trabajo, pues se le daba una inversión. No importa el sector que fuera, lo importante era que se crearan puestos de trabajo y que tuvieran un mantenimiento. Esa era una forma de incentivar la inversión y el crecimiento económico en un determinado territorio. Muchos otros países, por ejemplo, hacían una desgravación fiscal. Si invertían en innovación aplicada, pues te daban un dinero de tal forma que fomentaban o te bajaban, digamos, el coste para tu empresa de ese tipo de inversión
minimizando de alguna manera el riesgo y incentivándolo. O si se contrata un doctor. Todo este tipo de políticas son horizontales. La idea que surgió, y ahora les voy a comentar cuándo surgió, es ir más allá, pensar cómo piensa una empresa. Es decir, analizar dónde están mis ventajas comparativas como territorio, cuál es el futuro previsible de la economía e invertir en aquello que creemos que realmente nos va a dar más retorno de la inversión, priorizando. Por eso le llamamos estrategias de especialización inteligente. Y todo con la administración pública como entidad liderando, pero no el único inversor, porque los recursos públicos son difíciles tienen una limitación, sino que hacemos programas de coinversión con lo privado. Les voy a comentar, ahí tengo una animación, ya se ha pasado la animación. Les voy a comentar el origen de esta idea. El origen viene del comisario de investigación y desarrollo, el señor Potočnik, que es de la República, yo creo que es eslovaco, de la República Checa. El caso es que en el año 2005 creó un grupo de expertos externos que le llamaban conocimiento para el crecimiento, Knowledge for Growth. Y el coordinador de ese grupo de expertos era un profesor francés que trabajaba en la Universidad Politécnica de Lausanne con otro grupo de expertos. Y la pregunta era, ¿cómo podemos utilizar el conocimiento para crecer más? Este grupo de expertos empezó a trabajar en el año 2005 y hicieron sus conclusiones 4 años después, en el 2009. Y lo que descubrieron es que en aquel momento las políticas de conocimiento, que son las que generan competitividad a largo plazo en la Unión Europea, eran muy repetitivas. Había una falta de masa crítica y una fragmentación de todo. Les voy a explicar claramente lo que pasaba en aquel momento. En aquel momento pensábamos que la biotecnología o la nanotecnología era el futuro de nuestro crecimiento. Y entonces cada gobierno regional de la Unión Europea o cada entidad subnacional lo que hacía era crear laboratorios de tecnología de los materiales, de biotecnología, pensando que como este era el futuro, pues lo mejor era apoyar este tipo de cosas. Y al final te encontrabas con una panoplia de infraestructura y de programas de apoyo y de incentivo a las empresas, todos seguidos en las mismas direcciones, pero que no tenían una masa crítica y que no estaban adaptadas a las necesidades de la empresa en el territorio. En aquel momento yo no estaba en Bélgica, en Bruselas, en la Unión Europea, sino que estaba trabajando como en una agencia de desarrollo. Y me acuerdo que le preguntamos a nuestros centros tecnológicos cuáles son vuestras prioridades de infraestructura, porque os queremos apoyar. Hemos conseguido un dinero del Estado español y podemos financiaros, tenemos aquí un dinero. De 10 centros tecnológicos que teníamos en aquel momento, 3 priorizaban nanotecnología. Y decíamos, esto no es posible en una región pequeña con 1,5 millones de habitantes, 3 de vosotros digáis que es nanotecnología. O sea, estaba imbuido hasta el final de todo. Era el centro recuerdo que era el centro tecnológico del mármol y la piedra natural, del calzado y del mueble, que priorizaba la nanotecnología por encima de otras cosas. Se seguían las modas. El caso es que acabaron este informe y eso coincidió con la crisis económica. Hubo una crisis en el año 2008 y 2009 y había una parálisis en todas las instituciones porque se veía que cómo se podía mejorar y cuáles eran los mecanismos de intervención. Y lo que hicieron fue, en un plazo, digamos, bastante rápido, establecer que todas las regiones que quisieran conseguir fondos estructurales de la Unión Europea, que suponen un tercio del presupuesto de la Unión Europea, un capítulo muy importante sobre todo en el aspecto de inversión, los fondos que les acaba de contar Jaime del Castillo, deberían de tener algo más de inteligencia a la hora de planificar sus inversiones, estableciendo una estrategia de especialización inteligente. Es decir, estableciendo una estrategia en la que haya un análisis exhaustivo de su territorio y una apuesta por los sectores de futuro. No es el único caso, existían previamente estrategias regionales de innovación,
pero sí que fue, y yo creo que en eso nos podemos congratular o dar la enhorabuena, considerando los plazos de toma de decisiones de la Unión Europea entre el final de un think tank 2009 a la implementación a partir del 2011 y la implementación real en el 2014, creo que fue un momento en el que hubo mucha gente que trabajó muy bien. Y entre otros, esas dos personas que tienen en la foto. El señor que está mirando para abajo es el antiguo director de UNADA, que colaboró en la elaboración y sobre todo en la visión desde abajo arriba de cómo se podían desarrollar estas estrategias. Y el señor que está a su lado es Miquel Landavaso, que en aquel momento era jefe de unidad en la Dirección General de Política Regional y un impulsor de las estrategias regionales de innovación de mucho antes. Y junto con Peter Berkovich, ahora son los dos directores generales dentro de la Unión Europea, pero junto con ellos dos apoyaron, hicieron posible que se iniciara esta aventura. Bueno, ¿y en qué consisten? ¿Qué son las estrategias de especialización inteligente? Es un proceso en 6 etapas y lo bueno es que lo hemos seguido todos. Todas las regiones de la Unión Europea hemos seguido este proceso en 6 etapas. Lo primero, hay un análisis riguroso del contexto regional, estableciendo cuáles son las ventajas comparativas actuales y futuras. Además, existe un proceso explícito, porque no es una iniciativa solamente pública, sino que es pública-privada con la gobernanza, y le hablaré algo de ello en los ejemplos, asegurando que hay una participación de las empresas que son las beneficiarias y que coinvierten. Bueno, una vez que tenemos una estructura de gobernanza adecuada, se elabora lo que llaman una visión compartida. Con el diagnóstico elaboramos una visión de futuro y luego establecemos una serie de prioridades generales que posteriormente se definen de manera más detallada a través de planes concretos de acción y de actividades. Y finalmente, porque no debe de ser un documento que se hace en un periodo y se queda ahí y se sigue, sino que debe de tener una flexibilidad, pues se establece un sistema de monitorización y de evaluación en el cual aquellas actividades que se consideran que van a generar un impacto, se evalúa ese impacto y se vuelve a priorizar, digamos. Esa es la primera generación de las estrategias de especialización inteligente, que de alguna manera es un proceso, no les quiero engañar, es un proceso complicado, es una gobernanza que para las administraciones públicas ha sido difícil, pero por lo menos ha inspirado una manera racional de establecer políticas y de unar la voluntad público-privada. Ahora mismo estamos en la segunda versión. El periodo de programación, como le ha contado Jaime, 2014-2020 está finalizando y estamos en este momento todas las regiones definiendo cuáles son nuestras estrategias de especialización inteligente para el 21-27. Y aquí hay algunas mejoras en relación con la primera generación de las estrategias de especialización inteligente, que también les indica cuáles han sido las principales dificultades. La primera, y es importante, es que no se trata de una condición previa. O sea, no se trata de tener un documento que se queda ahí escrito en un cajón durante 7 años, sino que es una condición habilitante, digamos, que es un proceso en el cual se debe continuamente establecer, repriorizar y evaluar el impacto. Asimismo, tiene que tener un sistema de gobernanza sólido que vincule realmente al sector empresarial y a la sociedad civil en el proceso. Y luego tenemos que tener un número limitado y no muy general de prioridades. Normalmente tendemos a tener prioridades que sean como calidad de vida, como sostenibilidad. Son importantes, pero tienen demasiada, son digamos de grano gordo. Debemos de tratar de priorizar dentro de este tipo de priorización. Y luego tenemos que tener a alguien dentro de toda la estructura, alguien responsable que dinamice y que asegure que todo el sistema funciona. El proceso es complejo, pero yo creo que merece la pena. No existe la estrategia de especialización futura perfecta, quiero decir, pero nos parece, y en eso están involucrados todas las regiones europeas en este momento, en desarrollar cada vez mejores estrategias, porque
porque realmente están prestando beneficios y sobre todo además permiten una colaboración interregional que es bastante interesante porque estamos todos más o menos alineados con un sistema de gobernanza similar. Una vez que hemos acabado la teoría, les voy a contar 3 ejemplos concretos para que vean en qué se traducen las estrategias de especialización inteligente. El primer ejemplo es de la región de Alta Austria. Es una región pues, cercana a Alemania con una población de 1,5 millones aproximadamente de habitantes y un fuerte componente industrial. Digamos que es la región industrializada de Austria y sobre todo trabajan como proveedores de otras empresas de automoción alemana y empresas pues, de metalmecánica, de robótica. Esta es la visión de ellos para su estrategia regional en el 2030, la lanzaron el año pasado. Y para lanzarla, y aquí es donde, por eso les pongo este ejemplo, tienen muchas cosas buenas esta estrategia de especialización inteligente, pero una de ellas es cómo hicieron el análisis en esta segunda versión de su contexto regional. Como ven ustedes, dieron 61 tendencias, luego de estas 61 tendencias que podían ser relevantes para la economía de Alta Austria, pues hicieron una selección de las 21 que les parecían mucho más relevantes. Esas 21 las convirtieron en escenarios futuros y al final seleccionaron 4. Esta selección se hace en combinación con grupos de expertos externos, pero también con los usuarios. Digamos, si las empresas van a coinvertir en esto, al final, y además ellos conocen bien el futuro o pueden inferir de alguna manera cuál va a ser la posibilidad de evolución de sus mercados y sus necesidades. Con este tipo, esto era lo que fundamentaba la base y a partir de ahí se saca la visión compartida, lo que hablábamos de la visión compartida dentro de los 4 campos de actividad. Y otra cosa que les quería poner, y esto es directamente de ellos, lo siento porque está en inglés, es cuál es el sistema de gobernanza interno dentro de la estrategia de especialización inteligente. Eso de verdad son personas aproximadamente. ¿Cuál es el núcleo que gobierna el día a día? Por supuesto que a la hora de priorizar hay una consulta generalizada a todos los sectores económicos, digamos, imbuidos, pero aparte hay un día a día de monitorización y de diseño de detalle de las políticas y lo hacen pues, los que tienen ustedes ahí, pues las cámaras de comercio, centros de investigación externos como el Fraunhofer, determinadas centros de investigación, el director general de la parte de educación, la parte de comercio, la Federación de Industria, y estos son los que realmente están en el día a día de la aplicación de la estrategia de especialización inteligente. Es importante tener un grupo, digamos, aparte de hacer una consulta genérica, tener un grupo que de verdad sea representativo a la hora de diseñar las políticas. Otro aspecto que me parece relevante dentro de ello es la promoción y la publicidad. Parece que carece de sentido, que es una cosa fútil, digamos, que no tiene ninguna utilidad, pero al final, dentro de este proceso se desarrolla una visión compartida y se ve dónde quiere la región estar. Y esta visión compartida debe ser conocida por todos, por los ciudadanos. No solo estamos hablando de cuáles son las posibilidades de apoyo público al llegar a esa visión compartida, sino que como se trata de un objetivo general de toda la sociedad, en este caso de la región de Alta Austria, pues conocerlo. Y por eso es bueno invertir en dar a conocer esta visión y cuáles son los mecanismos y cómo se está llevando a cabo. Otro ejemplo es en la región de centro-Val de Loire, la región centro de Francia, es una región que está en el sur de París. París está al norte, está como a 1,5 horas de coche sin atascos de París. Es una región eminentemente agrícola, pero que también tiene alguna industria, sobre todo de cosméticos. Sin embargo, los laboratorios de investigación, el conocimiento, está todo en París, está centralizado ahí. En teoría es
una región que no tiene demasiada ingredientes para innovar. Sin embargo, yo soy el director de la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo, pero yo creo que tienen una agencia de desarrollo estupenda y eso le ha ayudado a cambiar un poco la dinámica en los últimos años de la región. De hecho, fueron la primera región que se registró en el tema de estrategias de especialización inteligente y ahí ven cómo están innovando muchísimo en el tema de mejorar la capacidad de su tejido productivo. Ven ahí cuáles son sus prioridades, sus grandes prioridades en la estrategia de especialización inteligente. Pues en el tema de metrología y de medio ambiente, el tema de biotecnología y servicios aplicados, que para ellos es muy relevante porque en general quieren cambiar el sistema de producción de la industria cosmética, que está basada en la industria química, a una industria más basada en procesos biotecnológicos, a incrementarlo y hacerlo desde su región. Pues también el tema de energía es muy relevante y los temas de utilización energética de edificios, y esa región tiene un patrimonio importante. Era el sitio pues, donde tenían la residencia de verano los reyes de Francia, y tienen muchísimos castillos y han visto que es una fuente de ingresos, de conocimiento y de tecnología, y tienen pues una serie están desarrollando innovación y tecnología en la restauración del patrimonio. Me parece muy interesante pues, que vean cuáles son las prioridades que esta región ha decidido. Y también hablando del sistema de gobernanza, cada una de estas prioridades tiene lo que llaman ellos un piloto y un copiloto. Tienen un piloto que viene de la industria privada y que gestiona y que ve y que asegura que eso se está haciendo alineado con la industria privada, un copiloto que viene de la academia o de la universidad. Y entre los dos, digamos, gestionan y van llevando el día a día de este tipo de estructuras. Y la última presentación, o el último ejemplo que les quiero dar de manera breve, es el este de Suecia. Tienen ahí sus prioridades, pues en logística, en productos y sistemas conectados, simulación y visualización. Esas son otras prioridades que tienen en el este de Suecia, y ellos tienen otro sistema de gobernanza que les permite colaborar. En cada una de estas prioridades, pues tienen un coordinador del tema, dos o tres especialistas, alguien especializado en innovación y alguien de la academia. Y dentro de lo que llaman estas celdas de la matriz, le llaman matrix a este sistema de gobernanza, lo que buscan es establecer sistemas de colaboración, o sea, que se hagan proyectos. Para los suecos, el importe de los fondos estructurales no es tan relevante, y para ellos es mucho más importante los sistemas estos de gestión y de atraer la colaboración público-privada. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Les quería volver a recalcar lo que les he dicho en mi primera parte de la presentación, que gracias al coronavirus, que tiene alguna cosa buena, estamos cada vez más online, y que estaríamos encantados de que participen ustedes en estos debates de cómo gestionar o de cómo mejorar el desarrollo económico regional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias por la presentación, y aquí me están llegando algunas preguntas para hacerles. Que siéntanse libres de contestarla uno, los dos. Por ejemplo, hablando de los programas operativos, ¿no? de cómo se construyen, cómo se organiza la participación de los empresarios, universidades y funcionarios en la elaboración de los programas operativos. Si ven, bueno, ahora nos dieron las páginas para ver, pero también una pregunta, ¿qué grado de detalle tienen esos programas? ¿Llegan todo a nivel de proyecto? ¿Están todos evaluados? ¿O son programas más generales? Esta sería una primera pregunta, que si quieren contestarla, empezamos de a una. Sí. Bueno, en principio la Comisión Europea insiste regularmente en la importancia de los procesos público-privados, y en ese sentido pretende que se asocien organismos de la sociedad civil, empresarial y social
a los procesos de definición y de implementación de las políticas. La forma concreta en que se hace y se lleva a cabo depende mucho de cada país e incluso en el caso español de cada autonomía, de cada comunidad autónoma. En el caso del gobierno central, porque también hay que decir que es un poco un brindis al sol, es decir, cómo aseguras la participación en un programa de 46 millones de habitantes o de 20 millones de empresas, etcétera. Entonces, al final, sí es cierto que los programas operativos del gobierno central pasan por la patronal, los sindicatos, las cámaras de comercio, el consejo de rectores, etcétera, pero realmente no es muy realista. Es más realista, depende cómo se haga el programa operativo. Si el programa operativo se define haciendo participar, como es el caso de las RIS3, en mesas redondas, en entrevistas, etcétera, a los actores. Pero yo creo que en la práctica, básicamente, los programas operativos se definen a partir de un análisis DAFO o FODA, como se dice en Argentina, que no en Brasil, de las ventajas, desventajas, etcétera, y en consecuencia la actuación, y con mucho contacto, eso sí, con los funcionarios que han llevado a cabo los programas en la fase anterior para ver lo que ha funcionado, lo que no, etcétera. Y el nivel de detalle es bastante alto, no dice cuál es el porcentaje, por ejemplo, o el requisito concreto de las empresas, pero sí es bastante alto porque luego no se puede definir una medida concreta dentro del financiable por el programa operativo si no viene claramente determinada por el marco que se ha aprobado. Es decir, que el programa operativo llega a niveles de concreción bastante grandes. Luego va a ser ya el legislador o digamos, la orden que saque la ayuda concreta que puede determinar el plazo de respuesta, ciertas características, pero viene muy determinado por el programa operativo. Lo que pasa es que aquí hay una lucha permanente entre, digamos, los organismos de control y los organismos ejecutivos. ¿Por qué? Porque cuanto más riguroso sea la definición del programa, menos margen de libertad y para adaptarlo a situaciones concretas. Mientras que el controlador, sea fiscalización, quiere controlarlo mucho para impedir discrecionalidad o arbitrariedad luego en la gestión. Entonces, bueno, yo diría que luego hay una variopinto nivel de concreción, pero es bastante concreto. No deja que luego pueda el gobierno interpretar de manera totalmente arbitraria lo que va a financiar. Claro, sí, eso es típico lo que pasa, ¿no? De que si la flexibilidad, digamos, en última instancia, cuando tenés que adaptar en territorio, muchas veces si tenés todo definido, es complejo. Pero bueno, eso es el trade-off, ¿no? Entre... Sí. Y además son para 7 años. Pero, un operativo en este momento. Sí. Con lo cual hay que reprogramar y eso al final siempre es una complicación, pero es lo normal. Yo les quería decir además que están públicos, se pueden ver. Los programas operativos, al ser un documento público, pues se pueden ver en la web de la propia comisión o incluso en las regiones. Y están en el idioma local, que lo pueden ver en el caso de la autonomía española, lo pueden ver en español. Claro, buenísimo. Bueno, y ahí Esteban, que hablaste de los tiempos, porque ahí que explicaste también, Jaime, lo del marco estratégico, los acuerdos de asociación, todos esos tiempos que lleva, ¿son paralelos a la ejecución del programa de 7 años anterior? ¿Se para y se planifica? ¿Cómo funciona todo eso y cuánta gente está involucrada, instituciones? Porque suena a alguna complejidad importante, como ya dijeron, ¿no? Sí. El tema del tiempo es clave. A mí me parece que hay, y de hecho es una cuestión que hay que mejorar. En primer lugar, se programa a 7 años, pero eso no quiere decir que en el 2020 se acabó el programa 2014-2020, sino que todavía pues, existen 2 años más para justificar, y al final la justificación no es que llegue al beneficiario final el último dinero, sino que esté asignado, digamos. O sea, que se apruebe una ayuda en el año 2022, y eso se justificaría después.
O sea, que existe un cierto solapamiento entre los periodos. Pero a mí el tema del tiempo, y yo no quiero darle, no somos funcionarios ninguno de los dos, no quiero darle una visión completamente positiva. A mí me parece que hay cosas en el tema del tiempo que deberíamos de mejorar. Por ejemplo, en este momento la Unión Europea ha movilizado una cantidad de recursos ingentes para ayudar a la recuperación económica después del cierre del coronavirus, y además hemos empezado ya el periodo de programación, o sea, están los temas presupuestados, pero resulta que se están todavía empezando a negociar los programas operativos, con lo cual el problema es que tenemos un dinero, estamos tirando del dinero del 14-20 y tenemos un dinero que políticamente está tomada la decisión con un volumen importante de fondos que debería de llegar lo antes posible. Y eso es una responsabilidad de las instituciones de la Unión Europea, pero también de las entidades regionales y nacionales, porque debemos de ser, manteniendo el rigor, debemos de ser lo más eficaces posible a la hora de llevar los fondos a los beneficiarios finales. Lo que pasa es que, claro, existe un sistema de aseguramiento de que los fondos son correctamente planificados y monitorizados y auditados, que no permite ser tan flexibles como sería necesario, pero ahí estamos. En los fondos de recuperación están empezando a llegar, me parece, en este momento. Sí, y también debe haber fondos que fueron preasignados a ciertas regiones que no los pudieron ejecutar, así como ustedes dicen que tanto porcentaje a tal región o tanto porcentaje para tal, no sé si realmente se pueden ejecutar. Acá en la Argentina tenemos experiencia de alguna vez de programas que se preasignaron recursos para ciertas provincias que después por cierta capacidad o falta de capacidad no se pudieron llevar adelante, ¿no? Y que eso, no sé cómo tienen revolving fund o algo así, que como eso se reasigna, supongo, ¿no? Se redistribuye, no sé. No, depende. Es decir, hay ciertas posibilidades de reasignación, pero también hay una regla que llaman N+3, que ha pasado a ser ahora N, o va a pasar a ser N+2, que si 3 años después de los plazos de gasto no has ejecutado el gasto, no comprometido, ejecutado, pierdes el dinero. Y entonces hay casos, en general, el conjunto de los fondos de la política regional no se agota, lo cual, entre otras cosas, les da bastante satisfacción a los Estados miembros, porque la Comisión Europea es neutra presupuestariamente, ni acumula ni se endeuda. Bueno, ahora hay un cambio con el plan de resiliencia y los 750.000 millones de lucha contra el COVID, donde sí se va a endeudar. Entonces, y por ejemplo, en España, el nivel de ejecución de este periodo 2014-2020 era muy bajo, porque había un problema que está cambiando para esta nueva periodo de programación, y yo creo que esta es una enseñanza muy importante. Es que los gobiernos no reciben el dinero de la Comisión Europea hasta que no lo han gastado. Entonces, en un periodo en que la crisis financiera hizo que España tuviera problemas presupuestarios enormes, los gobiernos no han podido gastar, con lo cual no ejecutan. No podían adelantar el dinero. Si esto ya digo. Mal, lo reciben como o sea, lo reciben una vez gastado. O sea, tienen que a posteriori. Reciben posteriori. una cierta cantidad pequeña de avance, pero básicamente es cuando lo gastan. Entonces, porque sigue la lógica de que un gobierno tiene capacidad de gasto, pero eso en momentos de restricción presupuestaria no es así. Y en Argentina, ¿qué les voy a contar? Y esto se ha dado cuenta la Comisión, y para este nuevo periodo de programación va a permitir avances. Porque si no, precisamente los gobiernos menos ricos, que son los que más ayuda reciben, tienen más problemas para gastar. Claro. Acá me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el organismo técnico que evalúa los proyectos? ¿Qué nivel de ejecución presupuestaria? Que evalúa, perdón. Que evalúa los proyectos. ¿Que evalúa? Evalúa los proyectos. No, depende. Vamos a ver. El programa operativo, como marco, lo evalúa primero. Bueno, ahora ya no hay evaluación ex ante. Antes había una evaluación ex ante técnica de un organismo independiente, podía ser público o privado, que decía si ese proyecto respondía más o menos a la lógica del acuerdo de asociación, etcétera, etcétera. Ahora ya no. Pero digamos que lo aprueba el gobierno
hay o una consultora o alguien interno, hacen el programa, hablan con los diferentes organismos, hay una mezcla de discusión técnica y política, porque no siempre, digamos, el dinero del programa operativo va a lo más necesario, a veces va al que tiene más capacidad de presión dentro del gobierno. Es dinero a futuro para ese organismo. Entonces, bueno, es como la vida real. Pero luego viene la comisión, que los técnicos de la comisión tienen una unidad, en el caso español, España, una unidad Bélgica, etcétera, que discute con el gobierno español y o con las regiones, si es regional, si lo que ellos plantean técnicamente es coherente con lo que la comisión pide. Y son bastante, conocen bien el país y son bastante exigentes. Hay como todo, hay más listos, más tontos, más listas y más tontas. Pero son bastante buenos y bastante perseverantes. Y eso es una cosa. Otra cosa es que ese programa operativo me financia a mí, gobierno español, por ejemplo, las ayudas que el CEDETI, que es un organismo de apoyo a la innovación, va a dar a las empresas, y las ayudas que da el CEDETI las deciden sus técnicos con su sistema de evaluación. Y a priori, salvo que haya algún elemento que indique corrupción o dejación de funciones, el CEDETI tiene los controles del Estado español, de legalidad, etcétera, etcétera. Entonces, la comisión, en principio, acepta ese gasto como correcto. Luego sí que hay controles, si hay indicios de corrupción, va a haber un control de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Pero también a veces hay controles financieros que se llaman muestrales, por azar, para comprobar que no hay corrupción, etcétera. Es decir, que hay un sistema bastante controlado de que el dinero comunitario se utiliza tal y como se ha dicho que se iba a utilizar. Yo creo que esa es la virtud de la política regional europea. Digamos que los grandes capítulos se negocian, pero el proyecto a proyecto lo decide cada territorio. O sea que al final es una gestión, digamos, descentralizada. Y a mí me parece que tiene su eficacia, porque ¿quién mejor que alguien que está cercano al beneficiario que puede evaluar la pertinencia o no de eso para el desarrollo de la región? Claro, está bueno. Sí, el marco, tengo una llamada, el marco viene de arriba para abajo, pero los proyectos de abajo para arriba, ¿no? Exactamente. Hay una pregunta, dice, si las prioridades se revisan cada 7 años y pueden cambiar en inversiones a largo plazo, ¿cómo se invierte? ¿Cómo se amortizan los proyectos? En inversiones en energías renovables, por ejemplo. Es una pregunta que no sé. No, vamos a ver, depende de cada proyecto. Para la comisión tiene hay un punto complicado, que es cuando la comisión financia un proyecto que tiene luego ingresos por venta. Entonces hay un cálculo que de alguna manera hace disminuir el coste del proyecto para la subvención. Pero la comisión no amortiza. O sea, la comisión es dinero a fondo perdido para el Estado miembro. Y el Estado calcula la rentabilidad de sus actuaciones de acuerdo con su lógica interna. Es decir, si tiene análisis de coste-beneficio de una instalación eléctrica o de para una ciudad, etcétera, o sea, depende. Es decir, por ejemplo, en general, en el campo que tanto Esteban como yo estamos más, que es el de promoción económica, no hay amortización del gasto, hay cálculo del impacto que tiene sobre el bienestar económico, sobre la competitividad. Entonces, se hacen evaluaciones en general. Una cosa que sí pide la Comisión a los Estados miembros es que evalúen todo lo que hacen con dinero comunitario, que evalúen de forma, mediante alguien independiente, lo que hacen. Pero no hay ese concepto de amortización por parte de la Comisión. O sea, otra cosa es que cada Estado miembro tenga su propio criterio de valoración de la rentabilidad social del dinero que gasta. Claro. Una pregunta, ¿cómo se vincula la especialización inteligente con aquellas tecnologías transversales como las TIC, que inciden en todos los sectores? Es una pregunta. Bueno, lo que se establece y la forma que tienen las regiones de hacerlo, lo que tienen es como una serie de prioridades y luego aparte pues tienen lo que llaman
tecnologías facilitadoras y luego tienen pues tecnologías tractoras. Entonces, dependiendo de las prioridades de la propia, de la región, las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, tienen que estar en alguna de estas categorías. Lo mínimo que puede ser es tecnología facilitadora. Facilitadora significa que es una tecnología que ayuda a que las otras se desarrollen más. Pero puede existir que haya una prioridad concreta en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, esto pueda ser tractor. Lo que sí que es importante, y esto es un consejo que damos, es buscar la granularidad exacta del sistema. O sea, al final no se debe solo de invertir en algo tan grande o no se debe priorizar algo tan grande como tecnologías de la información y las comunicaciones. Se trata de hacer un análisis exhaustivo del territorio y de las posibilidades, de tal forma que se identifique algo concreto que sea relevante para el sector y que además que facilite, si es posible, la competitividad de diversas industrias. Puede ser, por ejemplo, el tema de Industria 4.0. Existe un caso paradigmático que fue en el norte de Portugal, decidieron invertir en este tipo de tecnología y aplicarlo a un sector como el calzado. El sector del calzado era un sector que estaba pues, en declive debido al coste de la mano de obra dentro de Portugal, pero a raíz de una intervención pública y de inversiones privadas en este tipo de industria 4.0 para la industria del calzado, pues tiene ahora unos productos mucho más baratos y de mayor calidad, por lo cual han incrementado mucho la competitividad de ese sector. Claro. Ahí tengo otra preguntita. ¿En las regiones existen grupos así de vigilancia tecnológica o inteligencia competitiva para aportar evidencias a los esfuerzos de innovación o para testear los mercados y las tecnologías? Depende de la región. Es que Europa tiene más de 200 y pico. En teoría, el secretariado de la estrategia de especialización inteligente debería de hacer este tipo de cosas, estar continuamente monitorizando oportunidades y aportando de una manera objetiva, sin ningún condicionamiento subjetivo a cuál es el contexto económico regional y cuáles son las expectativas futuras. Podemos decir que hay bastantes regiones que cada vez tienen más esto. Y luego hay regiones más avanzadas que tienen la suerte de tener dentro de su sistema de ciencia y tecnología pues determinados centros que hacen esto de manera sistemática. Por ejemplo, en el País Vasco está Orquesta, que es un centro de investigación, un centro de conocimiento bastante interesante y que hace esto de manera sistemática, o en la Comunidad Valenciana Ingenio, y en el resto de Europa pues hay diversos sitios, pues en Holanda Merit, en Alemania hay un determinado instituto dentro del Fraunhofer que hace esto de manera sistemática. Claro, pues depende de lo que vos mencionaste como el sistema de gobernanza y cómo están organizados para que realmente eso fluya, ¿no? Desde luego es deseable. Si una empresa lo tiene, si una empresa normalmente con cierta capacidad tiene alguien que está reflexionando cómo estamos, por dónde vamos, lo lógico es que a nivel territorial, pues una provincia o una región lo deba de tener y que lo deba de promover y de facilitar a la sociedad para la toma de decisiones. Aquí tengo otra preguntita, sigo usando el tiempo de ustedes. Una vez definida la especialización regional, las empresas que tienen que invertir para innovar en sus productos o procesos, ¿reciben recursos de esto, del Fondo Europeo, del FEDER, para los procesos de reconversión? Pues contesto yo, pues sí, claro, la idea, y de eso se trata, vincular la estrategia de especialización inteligente con la movilización de recursos públicos y privados. Y normalmente pues se incentiva la inversión privada pues utilizando ciertos recursos públicos en la dirección que se ha priorizado, apoyando pues aquellas cuestiones que tienen mucho más riesgo o estableciendo
infraestructuras tecnológicas que son de uso común para la empresa en ese ámbito que se ha priorizado, o facilitando la colaboración con entidades fuera del territorio, o atrayendo talento, o atrayendo grandes inversiones de empresas en ese ámbito. Esa es la idea de usar los fondos públicos también y apalancando la inversión privada. Esa es principalmente el objetivo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, Ana, que las empresas nunca reciben dinero directamente del FEDER. Hay otros programas europeos, Horizonte Europa, que antes Horizon 2020 y antes el programa Marco, programas LIFE de temas vinculados con la bioeconomía, etcétera, donde la Comisión financia directamente por medio de concurso, como hace el Ministerio de Ciencia, o a las empresas o a las instituciones, etcétera. Pero todo el dinero del FEDER se canaliza por los gobiernos de cada país. De manera que, además, todo el dinero del FEDER tiene cofinanciamiento del gobierno nacional. Entonces, muchas veces para las empresas, este es un problema de visibilidad de la Unión Europea, muchas veces las empresas o los ayuntamientos o quien fuere recibe el dinero por medio del presupuesto nacional, que se ha visto incrementado en el dinero que ha llegado del FEDER con objetivo de financiar ese tipo de actuaciones. A Es decir, llegan claro. del gobierno nacional, del gobierno provincial, en el caso argentino, del gobierno autonómico, en el caso español, o a través, depende cómo cada estado decida, por ejemplo, en el caso de Rumanía, una parte importante del dinero llega por algo que se creó específicamente para gestionar fondos, que son agencias de desarrollo regional, que en Rumanía dependen de lo que serían los condados, los counties, por las provincias, pero no provincia como en Argentina, que es una región en Europa, sino divisiones subregionales, porque en Rumanía no hay regiones. Entonces hay un comité de gestión de esa agencia que ha creado el gobierno para la gestión de ciertos fondos regionales, y a la gente le llega el dinero desde la agencia, que es dinero 75% FEDER, 25% rumano. Pero a efectos del usuario es dinero rumano. Exacto. Aunque lleve la banderita del FEDER. Claro. Bueno, y para cerrar, algunas preguntas un poquito más genéricas que han hecho varios de los oyentes, es cómo participan los sindicatos y las instituciones educativas, voluntariamente se las convoca, cómo es la participación en general para puede ser para los programas operativos, pero también para todo lo que tiene que ver con la estrategia de innovación inteligente. Pues ese es uno de los desafíos en la actualidad, es lo que llamamos involucrar a la sociedad civil. Estamos bastante acostumbrados a tener interlocutores en el ámbito de la empresa privada, que podemos llegar más o menos bien, pero hay algunas regiones que lo están haciendo de manera satisfactoria. Eso es lo bueno de Europa, que al final es grande y diversa, y siempre hay alguien de quien copiarse. Ese es mi trabajo. Normalmente es tratar de ver quién es el más avanzado. Normalmente tiene que ver mucho con factores culturales y también de organización de la estructura del territorio, pero por ejemplo, en temas de participación de la sociedad civil, los países del norte de Europa, los países nórdicos lo tienen en su ADN, y es una cosa que tienen, es un sistema que tienen desde hace mucho tiempo, y es relativamente sencillo, y en temas relativos al impacto social de las políticas y el mundo de empresa social, pues hay determinados territorios del sur, pues por ejemplo Italia o el País Vasco, que el mundo cooperativo también es muy relevante, en los cuales pues tienen más facilidad. Y luego hay otros países que son pues no tan avanzados, vamos a decir, que son centralizados con un poder fuerte por parte de la administración central, que da cabida en el marco pues, del discurso habitual institucional, con parlamento, con las distintas organizaciones políticas, pero que su nivel de descentralización territorial es limitado, y que también lo es en la participación en el diseño del detalle de las políticas, que es lo deseable. Desde luego, los más avanzados son aquellos que son capaces de
de hacer, como le enseñaba en Upper Austria, una visión compartida del territorio y que la llevan y que se la creen y que todo une, porque al final, aunque estemos hablando de innovación, siempre la formación tiene mucho que ver, o tiene que ver la forma en que estructuramos la sociedad, cómo integramos a las personas más desfavorecidas, el número de personas que están empleadas realmente y que no están en su casa, ese tipo de cosas, eso no tiene solo que ver con la política industrial de un determinado territorio. Claro, tiene que ver con cada país. Y bueno, la última les dije antes, pero les mentí, ahora tengo otra. A los países firmantes al Acuerdo de París, ¿les hacen alguna limitación o facilitación en financiación en sus inversiones dependiendo de la huella de carbono? Pues... ¿Les ponen alguna restricción específica o no? No. La pregunta es muy pertinente y no sé si la voy a contestar, pero nosotros lo estamos viendo de otra manera. En este momento hay varias iniciativas que van conjuntamente. El primero es que Europa utiliza el medio ambiente, lo que llamamos el Pacto Verde, como la iniciativa principal de crecimiento en este momento. Hablamos de las regiones que hacen prioridades dentro de la especialización inteligente y en este caso Europa lo ha hecho. O sea, lo que dice es que vamos a ser un continente climáticamente neutro, el primero del mundo en el año 2050. Está poniendo en marcha muchas iniciativas para ello. Y en algunas de ellas, pues sí que está acabando con determinadas actividades que son emisoras de anhídrido carbónico a la atmósfera. En este momento se están cerrando minas y se están cerrando aquellas instalaciones industriales que emiten carbón, que emiten CO2, por ejemplo, aquellas centrales que utilizan el carbón para producir electricidad. Y hay un programa importante paralelo que tiene un sistema de gestión parecido a los fondos FEDER que ha explicado Jaime del Castillo, que se llama Fondo de Transición Justa, que lo que trata es de ayudar a reconvertir actividades que eran pues muy contaminantes de una manera que sean pues menos contaminantes. Y en este sentido, no solo estamos hablando de modificar sistemas de producción, sino también ayudar a aquellas regiones que han tenido que cerrar, que ahí está habiendo pérdidas de empleo en muchos territorios de la Unión Europea debido a la obligatoriedad de cerrar este tipo de cuestiones. Bueno, entonces quiero agradecerles, no sé Jaime si vos querés comentar algo, que ya estaríamos cerrando. No, yo creo que ya hemos hablado bastante. No. Sí, pobres. Bueno, les agradezco muchísimo, Jaime y Esteban, realmente, y también agradezco a toda la gente que ha estado participando y activamente haciendo preguntas, y bueno, y seguramente estaremos en contacto con ustedes si tenemos alguna duda, alguna pregunta, y felicitaciones y gracias por estar con nosotros. Fenomenal, no, gracias a todos y todas ustedes. Los esperamos a todos dentro de 2 semanas, que tenemos una nueva presentación y seguimos con las jornadas de Aprender con Europa. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Chao.